una fecha muy memorable en México, ¿no? Por todo el trabajo de la trascendencia que tiene el docente. Yo no sé si te acuerdas de tus docentes cuando estabas en la primaria. Sergio Silva, mi primer maestro de primaria, el primer año, que me enseñó a leer y escribir. No sé si te acuerdas que los maestros antes eran como muy diferentes, ¿no? El maestro simbolizaba mucha autoridad, mucho respeto. Era una figura casi incuestionable porque era el segundo lugar después, no, obviamente, de los papás, y al que el papá le depositaba al hijo e incluso le decía, adelante, corríjalo, usted puede hacer. Y si el maestro con tu y nalgas, sí, decían así, claro, con ¿no? tu y pompas. Le autorizaban absolutamente todo al docente. Hoy es inconcebible que esto pase, ¿no? Ya incluso acuérdate que en algunos momentos los docentes aplicaban hasta castigos corporales, ¿no? La regla, el gizazo, el puñito, el borrador. Sí, te aplicaban una serie de castigos. ¿Te tocó, Luis? Sí, a mí bueno, nunca me castigaron, ¿no? No, a mí nunca. Pero sí era común ver que eso pasara, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, en aquel tiempo, pues, estaba como permitido. Hoy en día es impensable que un docente vaya a aplicar algún tipo de castigo de ese tipo. Y obviamente eso tiene mucho que ver con la forma en la que se concibe también la educación hoy en día, ¿no? Generalmente cuando nosotros pensamos que un docente solamente se dedica a transmitir conocimientos, ¿no? Y antes ese era nuestro papel como alumnos, sentarte y escuchar a que tu maestro hablara y hablara, y tú recibías información que a veces no siempre era aplicable, pero la tenías que saber porque así estaba, ¿no? Era el librito que tenía. Sí, era el librito, ¿no? Y así se tiene que hacer todo muy con una metodología incuestionable. Y hoy no, el alumno es diferente, el alumno pregunta, el alumno cuestiona, interroga. El alumno comienza incluso hasta a probar el conocimiento del docente, ¿no? Qué fuerte eso. Sí, y es muy interesante porque esa es una gran apertura por parte de los alumnos. Y aquí viene un papel muy importante. La UNESCO dice que hay 4 pilares del saber que son importantes, y entre uno de ellos es el de formar, ¿no? O sea, es decir, el docente no solamente transmite información, sino que también va creando a una persona junto con los papás. A un humano. Exactamente, y esa es una responsabilidad enorme, ¿no? El docente no solamente va a planear una clase, que ya es un trabajo grande la planeación, tú sabes, porque ha sido docente y de cualquier nivel, sí. Porque implica la misma responsabilidad en armar una planeación, un trabajo, un sílabus, una hoja de clase, y después llevarlo y aplicar la técnica y la metodología psicopedagógica para que el aprendizaje se logre. Y aquí hay algo muy importante. Hoy en día la UNESCO agregó un pilar muy importante, que es el aprender a convivir, porque eso también se tiene que aprender en la escuela. Aprender a relacionarnos, a vincularnos, y sobre todo un papel que yo creo que es muy importante rescatar del docente. En algunos otros espacios hemos hablado mucho de la importancia de los límites, ¿no? El docente sigue siendo un formador, la escuela es formativa, y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que retomar, ¿no? Hay que entonces ubicarnos en el papel que nos toca, como papás, como maestros. Sí, y eso es muy importante porque el docente es una figura resiliente para el alumno. Hay momentos en los que el alumno solamente tiene a su maestro. Y no tiene al papá o a la mamá. Y no tiene al papá y a la mamá, a veces no tiene a nadie. Y la única persona que está para él es el docente. Qué responsabilidad para ustedes, ¿verdad? Es una responsabilidad enorme, porque también eres un modelo y moldeas el comportamiento de esa persona. Y eso es algo que se nos pide mucho a todos en la educación, ser congruentes entre lo que piensas, dices y actúas, y en tu papel laboral, ¿no? Porque ellos evalúan absolutamente todo. Y hoy en día, yo no sé si tú recuerdas que antes, cuando decíamos ir a la escuela, garantizaba mucho, ¿no? Porque la escuela era un espacio de protección. Tenemos que seguir creando espacios de protección, y que la escuela se vuelva un espacio seguro para nuestros alumnos. ¿Cómo podemos ahorita, por ejemplo, los papás que nos están escuchando, comprender pues que el docente es docente, que sí es formativo, que sí moldea, como tú dices, que sí es una parte fundamental? Inclusive muchos papás se acercan cuando ven un cambio en el niño, hablan con la maestra y se acercan porque saben la cercanía que pudiera estar, o bueno, la mayor parte del día la pasa el niño ahí. ¿Cómo dejarle claro también al papá que no es responsabilidad de que los niños se formen en hábitos, en educación o en los valores, nada más con el maestro? O sea, todo se mama en casa, es claro, en casa. Claro, y eso es muy importante, porque hace falta mucho, creo yo, por parte también de las instituciones educativas, hacer la conciencia acerca de cuál es el trabajo de cada uno, ¿no? Hoy en día sí, muchos papás depositan a sus hijos esperando que la escuela responda por ellos. O como estancias infantiles, o sea, guarderías, ¿verdad? Claro, el primer cuidador y protector siempre debe de ser el papá.
pero también es un llamado a los docentes para que le devuelvan la responsabilidad a los padres. Que se la regresen. Es importante devolverle la responsabilidad para que sepan en qué parte tú colaboras y participas, porque todo lo que se debe de trabajar en casa, en la escuela, se refuerza. La escuela es un espacio de socialización en donde el alumno va y pone en práctica todo lo que está aprendiendo en casa, absolutamente todo lo que está en casa. Yo he trabajado mucho con docentes de diversos niveles, sobre todo más de preparatoria y universidad, y precisamente la escuela hoy tiene un papel mucho más fuerte, muy fuerte, porque se necesitan crear estos espacios seguros, esos espacios que se vuelven un oasis dentro de un océano de situaciones que se presentan con los muchachos, porque el mundo no es fácil para los adolescentes hoy en día. Lo hemos hablado mucho, no es el contexto de 1980, de los 90, de los 70, ¿no? En donde un mundo era menos cambiante. Hoy tenemos un mundo que cambia, un mundo más agresivo, un mundo mucho más informado, con muchos mayores alcances que nosotros en su momento no tuvimos. Entonces, de repente, es necesario retomar esa parte y la figura de autoridad del docente. El docente sigue siendo una autoridad porque es formador en un aula. No papá, no mamá, de los hijos ajenos. Y eso es algo que también hay que decírselo a los papás, y sobre todo eso tiene que ver con la autoridad, porque si yo manejo la autoridad dentro de mi aula de clases, al papá le queda muy claro cuál es mi función, ¿no? Y eso es muy importante, pero parece que en un mundo en el que todo es cambiante, donde no hay tantas certezas, renunciamos mucho a la responsabilidad, ¿no? Se me vino a la mente este niño hace unas semanas que se suicidó en Cajeme, me imagino que escuchaste el caso, y a veces a lo mejor ciertos comportamientos pues sí los detecta el docente, claro. Y es la comunicación, porque hay papás también, Luis, que en su vida se han acercado así con el maestro, claro. O que a lo mejor a docentes han dicho, no sé quién es el papá, o sea, o pasan meses y no le conocen la cara al papá en la escuela o a la mamá. La comunicación entre papás y docentes debe de ser prioritaria, porque ¿qué hay en común? La educación de un hijo, y muchas de las horas, como decíamos, las pasa el niño en la escuela, y hay que estar muy comunicados con el docente o la maestra. Sí, mira, y te pasa algo, de repente es tanto el trabajo que se le deja al docente, en el renunciar a tantas responsabilidades, que el docente también se ve limitado, ¿no? Y a veces cuestionamos y criticamos mucho el trabajo de ellos, pero no tenemos en cuenta que el docente no puede responder más allá del aula, ¿no? Y detrás de eso se requiere un equipo de apoyo, la figura de trabajo social. No sé si te recuerdas que antes en las escuelas había trabajadores sociales. Bueno, en la secundaria. A mí me tocó desde la primaria, y eso era muy importante porque ellos hacían ese trabajo tan importante. Andaban atrás de ti, ¿verdad? Por supuesto, y era un trabajo en conjunto en el que se tenía. Entonces hay que tener en cuenta que la educación no solamente es casa y docente, es todo un sistema que se tiene que echar a andar. Yo creo que son áreas de oportunidad muy grandes que hay que comenzar a detonar y comenzar a trabajar para que se pueda hacer algo en pro de los muchachos. Yo creo que debe de ser desde los papás hacia la concepción que deben de tener sobre los docentes, pero también los docentes saber decir hasta dónde ponerse límites, porque hay docentes que se meten hasta la cocina, terminan los problemas, y también esto no puede ser, que se agradece muchas veces el interés o tienen cierto cariño por niños que son más vulnerables, con más necesidades, pero eso también lastima y bueno, genera estrés en los docentes, ¿no? Sí, mira, por eso creo que es importante retomar, una vez me lo comentaba una maestra de preparatoria, un alumno que llega con muchas situaciones a un aula, que tú no puedes controlar porque es parte del contexto en el que está viviendo, lo que sí puedes asegurar es que tu alumno esté protegido en tu espacio. Mira, en tu espacio. Cuando un alumno llega a clase, hay maestros que me dicen, es que no leen, no hacen tareas. Y digo, para que un alumno llegue a clase ya tuvo que haber vencido una serie de obstáculos, tuvo que haber lidiado a veces con su baja autoestima, con el no desayunar, con la no atención, con el transporte, con un montón de cosas para poder llegar a tu clase. Un alumno se pierde en el aula, no se pierde afuera. Un alumno que renuncia a ser tu alumno, que se va por muchos motivos, es un alumno que realmente con él no se está logrando el propósito. El propósito de la educación obviamente es generar un conocimiento y formar para la vida, pero muy pocos docentes pueden inspirar a un alumno. Es el trabajo más grande. Y aguas con los que logran inspirar porque tienen una gran responsabilidad. Y trascendencia. Un alumno que inspira se siente motivado para ir a la escuela. Un docente que inspira. Un docente que inspira. Y fíjate que algo que yo aprendí una vez de un rector de una universidad, el trabajo más grande es hacer que un alumno se enamore de la escuela.
Si un alumno se siente enamorado de la escuela, va a ir a clase, y entonces cuando está ahí va a aprender, y cuando aprende se transforma y transforma el espacio en el que está, con o sin otro tipo de situaciones que puedan pasar. Pues ahí está el tema 2 relacionado con el Día del Maestro, porque ayer fue el Día del Maestro y la Maestra, y tenemos pendiente el síndrome de Blancanieves, ¿verdad? La otra semana sin falta. Perfecto, claro que sí. La otra semana damos a más tiempo para que nos... de hecho empezaron a llegar mensajes la semana pasada, entonces platicamos sobre este tema que es muy polémico. Claro. Muchísimas gracias, Luis. ¿Dónde te encontramos? Con todo gusto, a través de mi WhatsApp, 6624-610462. Ahí está Luis Carvajal, él es maestro, muchísimas felicidades. Muchas también. Maestro, psicólogo, terapeuta, tanatólogo y karateca. Ya sabe que voy a ser karateca. Que tengas bonita semana.